Sean bienvenidos a el primer episodio de este podcast titulado Libros para Entrenadores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Episodio tras episodio. Pues vamos a analizar un capítulo de algún libro. No necesariamente el libro será de deporte o de fútbol. Será un libro temas diversos, pero aquí viene lo interesante, vamos a buscar la manera de adaptar esos conocimientos teóricos a nuestra práctica deportiva, a nuestra práctica docente, a nuestra orientación que le damos a los colegas, a los jugadores, a los padres, etc. Hoy vamos a iniciar con un capítulo que a mí me encanta, que la primera vez que lo revisé cambió no solo mi percepción del deporte, sino que cambió mi perspectiva de la vida. ¿Por qué? Porque este es un libro que explica mitos acerca del cerebro humano. Y dentro de esos mitos, pues hay muchos que van en contra, ¿no? De que lo que la sociedad, lo que las escuelas normalmente nos dicen. El libro se titula 7.5 mentiras acerca del cerebro. La autora es Lisa Feldman, la cual es divulgadora de la ciencia. Y el capítulo en cuestión para hoy es el capítulo número 4, el cual se titula Tu cerebro predice casi cualquier cosa que haces. Nos cuenta la historia de un soldado, el cual tuvo una vivencia un tanto sorprendente. Él cuenta que en una ocasión, en medio del conflicto, todo el grupo de soldados pues se adentró en un bosque muy oscuro, muy denso, por lo cual pues ellos buscaban tanto refugio como una posición estratégica. Pero resulta que un día, justo al despertar en la mañana, escuchó algunos ruidos. Eso pues de inmediato, ¿no? Si estás en medio de un conflicto armado, pues te pone en estado de alerta. Y él cuenta que lo que hizo es pues ponerse en posición para poder explorar los alrededores, y su más grande temor se vio confirmado. Y es que a lo lejos él vio una fila de soldados. Y además notó que el soldado, el capitán que iba al frente del pelotón, pues llevaba un rifle de asalto. En ese instante él de inmediato toma su arma, se prepara para apuntar, está preparando el gatillo y todos los proyectiles, y justo antes de activarlo, alguien toca su hombro y le dice: espera, no lo hagas, no dispares. Para sorpresa del soldado que cuenta la anécdota, pues dice que fue casi como un milagro, porque resulta que después de recibir esta alerta por parte de uno de sus compañeros, volvió a explorar y ya no había ningún soldado, ya no había nadie, ningún capitán que llevara algún rifle de asalto. Lo único que pudo ver fue una fila, una hilera de vacas siendo dirigidas por un pequeño pastor que no debería tener más de 10 años. Este soldado estuvo a punto de lesionar, por decirlo menos, a un niño. Entonces, esta anécdota pues es un parteaguas en este capítulo, porque nos invita a reflexionar qué es lo que está pasando con nuestros cerebros. Vamos a remontarnos muchos años atrás. La primer creencia acerca del cerebro respecto a los sentidos era de que el cerebro funcionaba tal cual lo hace una cámara, es decir, que toma como fotografías, como videos, que registra fenómenos luminosos
Y justo esa información es lo que luego el cerebro pues va representando. Espectros de luz, momentos. Ahora se sabe que no es así, que es totalmente diferente. Pero entonces, ¿por qué se pensaba esto? ¿Y cómo sabemos ahora que no es así? Pues resulta que nuestro cerebro descifra, codifica y traduce, por ponerlo en lenguaje simple, toda la información sensorial y luego pues esto la procesa. Aquí viene el primer conflicto y es que esto quiere decir que si el cerebro traduce información, pues hay una subjetividad, porque cada persona, cada individuo siente cosas diferentes, percibe cosas diferentes. Entonces lo esperado es de que lo que ocurre en sus mentes pues es una experiencia muy personal, muy individualizada. Pero entonces, si ya a través de la anécdota del soldado y de que seguramente a ti ya te ha pasado que tienes una alucinación o escuchaste algo que en realidad no estaba ahí, ¿cómo es que logramos corregir estos errores perceptivos? La respuesta es más sencilla de lo que parece. El cerebro no solo toma información de los sentidos, sino que también añade información a través de la memoria, de nuestra memoria, que se compone pues de las experiencias, de todo lo que ya hemos vivido y presenciado. La memoria pues es un tema aparte. Para fines de este capítulo solo vamos a decir pues que es una especie de almacén con un montón de información y que el cerebro a voluntad puede retomar esa información y darle una utilidad presente. Continuando con el capítulo, podemos notar que pues, la percepción sensorial es tan necesaria como engañosa y que afortunadamente estos potenciales fallos de la percepción pueden ser mitigados gracias a nuestra memoria. Ahora, ¿qué ocurre con el cerebro mientras va experimentando el presente, lo que nos rodea, nuestra realidad? Pues ante la incertidumbre, el cerebro entra como en un proceso interno, el cual lo invita y promueve situaciones del tipo: la última vez que yo estaba en esta situación, cuando mi cuerpo estaba en un estado similar y yo me estaba preparando para determinada acción, ¿qué ocurrió después? ¿Cómo me sentía después? ¿Cómo respondí ante esos estímulos? Es decir, que el cerebro va activamente construyendo su propia experiencia. Él tiene como una especie de diálogo interno, un monólogo en el cual reflexiona acerca de lo que está viviendo, vinculándolo a lo que ya vivió anteriormente. Ahora, por supuesto que esto es una analogía, ¿no? No es que el cerebro lo interpretemos como una entidad independiente, sino que nuestra mente va teniendo este proceso, ¿no? De ir recabando información, vinculándola a otra información que en su momento fue igual de valiosa, y así va a poder facilitarle su proceso en el presente. Pero, ¿qué crees? Que aquí te tengo algo que quizá te vaya a sorprender. Es la primera sorpresa de este capítulo. ¿Cuál es? Pues resulta que la respuesta cerebral no ocurre en tiempo presente. Nosotros la percibimos como si estuviera en tiempo real, pero no es así, porque en realidad el cerebro siente los estímulos antes de volver la información consciente. ¿Qué significa esto? Podemos decir que el cerebro no reacciona, el cerebro predice. Esta predicción suena como algo simple, ¿no? Como algo de, bueno, yo creo que va a pasar esto. Si ocurre A, entonces B. Pero nada de eso. En realidad es algo mucho más complejo.
porque ponte a pensar, el cerebro pues de un niño, ¿no? Quizá no tiene mucha experiencia y serían procesos, llamémosle sencillos. Pero imagina un cerebro adulto que ha vivido 30, 40, 50 años. Pues la carga de información que tiene pues, es inmensa. Entonces esos cálculos que realiza el cerebro aparentemente para nosotros en tiempo real son más del tipo: la última vez que escuché un sonido similar fue el viento, fue un animal, fue un objeto, fue otro individuo, otra persona. Entonces, dado el volumen del sonido que estoy escuchando, el tono que estoy escuchando, la aparente distancia y dirección de la que lo percibo, creo que lo más probable es que sea un objeto que se cayó. Entonces, podemos notar que el cerebro no hace procesos lineales, no es A entonces B, sino que considera toda una nube de posibilidades, todo un conjunto de posibles escenarios y a partir de ellos toma uno que es el que considera más probable. ¿Y qué es lo que pasa con el individuo, con nosotros, con nuestros cuerpos? Una vez el cerebro toma su decisión, elige el escenario más probable, pues que lo ejecuta, pasa a la acción. Eso es lo que ocurre. Transforma un pensamiento en un acto. Y es que el cerebro está configurado para iniciar acciones antes de que seamos conscientes de ello. Para finalizar, te voy a dejar las dos partes que considero mis favoritas. Las dos razones por las que este capítulo es tan especial. La primera de ella es una consecuencia, uno de los resultados de las predicciones del cerebro. Ocurre un fenómeno, percibimos estímulos, el cerebro predice cuál debería ser la respuesta adecuada y entonces pues tenemos dos opciones. ¿Cuáles son? Pues que el cerebro haya acertado su predicción o que haya errado, que no se haya cumplido la expectativa. Y aquí ocurre un fenómeno fantástico. Si el cerebro incorpora información sensorial del exterior, puede ser capaz de actualizar sus predicciones. ¿No te ha pasado que vas por la calle y a lo lejos ves a una persona y dices: ah, mira, es mi amigo, voy a ir a saludarlo? Cuando te acercas, pues resulta que no es ese amigo que estabas imaginando, que en realidad lo confundiste. ¿Qué haces en esas situaciones? ¿Simplemente te das la vuelta y ya? ¿Te sonrojas? ¿O acaso sigues hablándole tal cual fuera la persona que originalmente pensabas? Pues no, ¿verdad? Ya no prosigues, ya no se cumplió esa predicción. Entonces, pues lo normal es detenerse, desviarse, o si ya se había iniciado el diálogo, pues disculparse. Este es un ejemplo de cómo el cerebro se actualiza de acuerdo a los nuevos estímulos que recibe. ¿Y qué pasa en estos casos? ¿Qué pasa cuando no ocurre lo esperado? Pues resulta, para tu sorpresa, la mía es algo que nadie esperaba, resulta que cuando estamos equivocados, el cerebro aprende, el cerebro actualiza todo el conjunto de información que tenía y el estado más actual, que es la experiencia más reciente, funciona como un aprendizaje para futuras predicciones. ¿No te parece fantástico como algo tan arraigado en nosotros como es el fenómeno de aprendizaje tenga bases biológicas, tenga bases evolutivas, tenga bases neurocientíficas? Cuando leí esto quedé en shock. El aprendizaje explicado a través de la experiencia y de las predicciones cerebrales. Y lo último, que para no equivocarme incluso lo voy a leer, es una reflexión que hace Lisa Feldman, que parecería que por ser un libro de neurociencia, pues debería ser
extremadamente estricto, académico y formal. Pero no, esta autora incluye reflexiones muy personales, muy emotivas dentro de su redacción. Te voy a leer mi parte favorita. Dice: es imposible cambiar tu pasado, pero en este preciso instante y con algo de esfuerzo puedes cambiar cómo tu cerebro va a predecir en los eventos futuros. Tienes la oportunidad de invertir un poco de tiempo y de energía para aprender nuevas ideas. Puedes filtrar nuevas experiencias. Puedes intentar realizar actividades novedosas. Todo lo que aprendas hoy va a tener toda la base con la cual tu cerebro va a predecir lo que ocurrirá mañana. Bueno, yo me emociono con esto, ¿no? A veces creemos que estamos condenados o obligados o determinados a hacer una u otra acción. Y con esto, con este respaldo científico acerca de cómo funciona el cerebro, podemos ver que siempre hay oportunidades, que siempre hay lugar para el cambio, que así como el soldado se detuvo y gracias a eso pudo salvar una vida, pudo prevenir daños a un niño, corregir su predicción y aprender de ese error, nosotros también podemos hacerlo. Quizá hoy no conseguimos lo que queríamos, o quizá no salió lo que teníamos en mente, y en parte no es culpa nuestra, es culpa de nuestros pasados. Pero del mismo modo que ese pasado negativo o ese pasado deficiente jugó en nuestra contra hoy también podemos sentar las bases para que mañana sea diferente, para que en el futuro todas estas predicciones cerebrales estén a nuestro favor. Los capítulos los voy a cerrar con, luego de ver toda la teoría, ¿no? Luego de ver el contenido del capítulo, pues está muy padre, es muy útil, pero si no podemos traducirlo en nuestros entrenamientos, en nuestras clases, en nuestras orientaciones, pues le resta valor. Entonces, todos los capítulos voy a cerrarlos con los aprendizajes y las implementaciones que podemos nosotros como entrenadores llevar a la cancha, llevar al campo de juego. Primer aprendizaje. Como los estímulos sensoriales que llegan al cerebro no son 100% confiables, debemos de dotar al jugador de un gran conjunto de conocimientos. ¿Por qué? Porque como ya vimos, las correcciones a la información errónea sensorial las hace la memoria. Y la memoria pues necesita conocimiento, necesita información precisa y confiable para hacer estas correcciones. Entonces, si notamos que un jugador de manera cotidiana y regular, frecuente, se equivoca al detectar un problema táctico, al ubicar a sus compañeros, al ubicar al balón, vamos a reforzar a través del conocimiento sus opciones. Podemos enseñarle conceptos, podemos enseñarle táctica, podemos enseñarle técnica, para que él tenga elementos para poder compensar una visión defectuosa, un oído defectuoso o su inexperiencia, ¿no? Digo, si son niños, pues será difícil, ¿no? Que exploren la cancha, que identifiquen a todos sus compañeros. Es una tarea cognitivamente demandante. La segunda lección que me gustaría compartirte para tus entrenamientos es de que ya vimos que el cerebro no reacciona, predice. Por lo tanto, a mayor comprensión del juego, del deporte o de la actividad que estés desempeñando o que quieras que tus jugadores desempeñen, a mayor comprensión, mayor facilidad en las predicciones. Esto es increíble, o sea, cómo dotar al jugador de herramientas, de artefactos, de instrumentos, de recursos para que mejore.
Pues a través del entrenamiento, de la repetición, de la variabilidad, del día a día. Si un jugador, vamos a llamarle, tiene en su cabeza 5 escenarios, esto significa que será competente en máximo 5 escenarios, porque es lo que él conoce. Pero si nosotros a través de las tareas de entrenamiento cada vez vamos incrementando esta cantidad de escenarios, entonces el jugador será más competente. Inicia con 5 y la semana la entrenamos 2 más, pues ya conoce 7. Y para final del mes hemos entrenado 14 escenarios distintos. Eso significa que el jugador será capaz de predecir en 14 situaciones diferentes. Y así poco a poco, con el entrenamiento, con la dedicación, el esfuerzo, será capaz de rendir de una manera notable o excelente en muchas más situaciones de juego. La tercera lección que quiero compartirte es la importancia del aprendizaje y la importancia de considerar al error como parte de ese proceso. Si un jugador se equivoca, por supuesto que debemos de decírselo, pero a través de una retroalimentación que le permita rescatar elementos que luego integre a sus nuevas respuestas. No se trata de hacerlo sentir mal o de recalcar un fallo. Se trata de que primero haga consciente el problema para después, en el segundo paso, no solo identifique el problema, sino que sepa la razón de su error, cuál fue el origen, cuál fue ese instante que lo llevó a un resultado no esperado. Entonces vemos cómo este loop, este ciclo de aprendizajes-errores no solo es un hecho epistémico, no solo es un hecho del conocimiento, sino que también tiene un origen biológico, evolutivo, incluso me atrevería a decir que psicológico. Y por último cierro con una reflexión que he tenido los últimos años, la cual es que para mí el secreto del rendimiento deportivo está en el fenómeno conocido como alostasis. Quizá hayas escuchado hablar de la homeostasis, la cual es una propiedad, una función fisiológica de nuestros cuerpos para buscar estados de equilibrio. Bien, pues la alostasis es algo un poquito alejado de eso, pero mantiene las bases. ¿A qué me refiero? Mientras que la homeostasis busca la estabilidad presente, la alostasis busca estabilidad futura. Es prepararse para la situación inmediata o las situaciones futuras. Entonces busca un estado de equilibrio, sí, busca que sobrevivamos, que nos mantengamos en buenas condiciones, sí, pero haciendo cambios, preparando al cuerpo, administrando nuestros recursos, nuestros presupuestos energéticos, para que cuando llegue ese futuro podamos resolverlo de la mejor manera. Y esto en el deporte es oro puro. Imagínate un jugador que a través de la alostasis sea capaz de predecir la siguiente jugada. Significará que estará preparado un instante antes que su rival, porque mientras su rival está reaccionando o está prediciendo de manera subóptima, nuestro jugador ya estará preparado para esa acción 2, para esa acción 3, para esa acción 10. Ahí lo voy a dejar por hoy. Dale vueltas, reflexiónalo, déjame tus comentarios por favor y haré mi mejor esfuerzo para resolver todas tus inquietudes. También te voy a dejar en los comentarios o en la caja de descripción el enlace a este libro. Te invito, por supuesto, a que lo adquieras, a que apoyes a la autora, porque sabemos que sin ellos, pues luego será más difícil, ¿no? Seguir actualizando nuestro estado de conocimiento. Esto fue Libros para Entrenadores. Que vaya genial la sesión que estás preparando, que estás diseñando, y te deseo salud, diversión y éxito. Me encuentras en redes sociales como Rod Saavedra 4 y hasta pronto.
Nos vemos.